La iglesia está pujante, está en un momento decisivo donde creemos que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y no solamente para la iglesia, sino para cada uno de nosotros que hemos sido fiel al Señor. Y Él es fiel. ¿Está conmigo? Permítame comenzar en esta mañana con la serie que hemos titulado Una fe madura. Por las pasadas semanas hemos estado hablando sobre una fe madura. Hemos estado predicando y exponiendo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que usted y yo seamos afirmados en las verdades sobre lo que es la fe y cómo nos ayuda a calibrar nuestras emociones. Pero en esta mañana, bajo esa serie, he titulado esta reflexión: ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Estaré de acuerdo conmigo que en esta travesía que hemos tenido sobre el tema de la fe, hemos recuperado conceptos que nos ayudan para el tiempo que estamos viviendo? La fe es la brújula que le da dirección a nuestra vida en Cristo. Hemos caminado por la fe que mantiene vivo nuestro gozo. Entendimos que la tribulación es momentánea y descansamos en que se nos entregó la fe necesaria para enfrentar los retos de cada día. Dijimos que la fe comienza con Cristo y termina con Él. Por esto es importante que conozcamos de Cristo. Lo que vamos a estar compartiendo hoy y vamos a estar compartiéndolo también el viernes, no pretende dar el todo lo que es Jesús, de lo que significa Cristo en nuestra vida, pero sí recuperar ideas y conceptos que se saben, pero en muchas ocasiones por los afanes y los ajores de la vida hemos pasado por alto. No pretendemos hablar y saberlo todo de Cristo, porque la realidad es que es un Dios cercano, pero a la misma vez misterioso. Un Dios que se hace presente, pero a la misma vez está distante. Es algo místico, pero a la misma vez se revela al ser humano. Así que nuestra intención es que podamos calibrar nuestras emociones y caminar en base a lo que Dios, Jesús, vivió en la tierra. Poder vivir con las reglas y fundamentos que Jesús le dio a la iglesia. Estoy convencido que el Evangelio nos catapulta a ser seres humanos excepcionales. Estoy convencido que el Evangelio de Cristo nos da la energía, nos da la capacidad, nos da la fuerza para enfrentar cada uno de los retos que podamos enfrentar. Pero, como le dije, en muchas ocasiones vivimos un evangelio y no conocemos al evangelio. Vivimos tal vez dogmas, rituales, pero no conocemos al Jesús del evangelio. Miren, permítame decirle que asistir a la iglesia no es sinónimo de conocer a Cristo. De hecho, tener alguna experiencia mística o alguna experiencia sobrenatural no afirma el conocimiento de Cristo. La Biblia muestra gente que estuvo cerca de Él y no lo conocieron. Gente que estuvo frente a Jesús, pero lejos de la cruz. Frente a Jesús, pero lejos de la cruz. Porque el evangelio de Jesús tiene sus momentos de alegría, pero tiene sus momentos difíciles. Jesús, cuando pasó por la cruz, no fue un momento de alegría y de gozo. Fue un momento de sufrimiento. Pero Él estaba convencido que sin eso usted y yo no podíamos ser salvos. Por eso, en amor, Él fue a la cruz. Ahora, hay cuatro escenas de las cuales yo quiero compartir hoy dos y el viernes terminar con las próximas dos, donde se pregunta directamente: ¿quién es Jesús? Hay cuatro escenas, hay cuatro
estampas donde Jesús es cuestionado sobre quién eres Él. Y ahí entre ellas hay una que Él dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero permítame que en esta mañana usted y yo podamos mostrar algunas características y virtudes del Jesús que usted y yo le servimos. ¿Está conmigo? Como dije, mi intención no es decirlo todo de Él, porque la realidad es que es imposible en una palabra poder decir las características de un Jesús tan amoroso. Le digo más, le pregunté a mis hijos, a mis hijos, ¿quién era Jesús para ellos? Y la contestación fue: es mi todo. Y ciertamente Jesús es nuestro todo. Pero hay características que tenemos que poner en práctica, que tienen que ser cosas prácticas que usted y yo podemos utilizar en el día a día. Porque Jesús es el todo si estamos dispuestos a darlo todo. Permítame repetirlo. Jesús será nuestro todo a la medida que estemos dispuestos a entregarlo todo por Él. Así que la pregunta es obligada: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Vaya conmigo al primer escenario que quiero compartir en esta mañana. Porque en la Biblia yo encuentro un escenario, el primer escenario es fascinante. Se encuentra en Mateo 21:10. Mateo 21:10. Los que lo tengan dicen amén. Los que no lo tengan, aleluya. Y el que no dice nada es que está buscándola, me imagino. Permítame hacer un paréntesis. Ve que las luces no están prendidas, es que no queremos arriesgar la planta que tumbe. Y preferimos el aire que las luces. ¿Estará de acuerdo conmigo? Mateo 21:10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oiga, el primer escenario donde se pregunta quién es Jesús, la gente lo cataloga como uno más en la historia. Lo catalogan como un profeta. Entienda esto: el profeta habían sido muchos, y al decir que era un profeta, están encerrando a Jesús como uno más. Alguien incompleto, alguien insuficiente. Al encerrar a Jesús como solamente profeta, están diciendo: es un Elías, o tal vez es como un Isaías. Su deidad y poder no están encerradas en la palabra de profeta. Jesús es más que un profeta. Pero el texto me está diciendo: esta gente lo encierra diciendo: Él es un profeta. Oiga, entienda esto. Esta es la gente que está alabándolo cuando Él hace su entrada triunfal a Jerusalén. Pero como lo conocieron como profeta, y muchos de los profetas fueron muertos a espada, una semana después, Jesús, esta misma gente dice: crucifíquenlo. Lo reconocen como profeta, pero días luego dicen: crucifíquenlo. Oiga, el primer escenario que yo quiero que compartamos en esta mañana es el escenario del evangelio incompleto. Creo que en ocasiones a Jesucristo la gente actual lo ve igual.
Es una opción más dentro de las opciones que existen. No existe compromiso ni responsabilidad con el evangelio, solo con lo que le satisfaga a las necesidades del momento. Es profeta, dice uno. Cuando se recibe la palabra que se necesita, Jesús se vuelve el profeta. Pero cuando hay exigencias del cielo, lo rechazamos. Creo que este primer escenario es el escenario donde vemos un Jesús incompleto, un evangelio a medias. Un evangelio donde no tiene exigencias. Donde voy el domingo que quiero y el domingo que no quiero no voy. Donde si me piden que haga algo, pues no, prefiero no ir. Donde si se me exige que me estacione correctamente, ya no me siento cómodo en esa iglesia. Un evangelio a media es donde no hay compromiso con Cristo. Oiga, un evangelio a media es cuando venimos un domingo y levantamos las manos, pero a mitad de semana rechazamos a Dios. Un evangelio a medias es que aquí adoro con mi boquita, pero cuando salgo de aquí tengo coraje, con esa misma boca maldigo. Trato a los demás con desprecio. Este evangelio a medias no tiene compromiso y en cualquier momento podemos mentir. El engaño está en nuestra boca porque es un evangelio a medias. La ira, el odio, el orgullo, los chismes no son malos porque lo que tengo es un evangelio a medias. Es un evangelio de profecías, pero no un evangelio de vivencia. Así que este Jesús en el primer escenario es un Jesús incompleto. Es un Jesús que se olvida a la gente de todos los reclamos que hacen en aquella cruz. Este primer escenario me muestra un evangelio que no tiene consecuencias, sino solamente alegrías. Pero la realidad es que el evangelio es mucho más que una sonrisa. Es mucho más que un cántico. Es mucho más que levantar las manos aquí y decir, yo me rindo a Él. El evangelio del verdadero Jesús conlleva sacrificios. Es quitarme la capa para aquel que no tiene. Es entregarlo todo, aunque me duela. Oiga, este evangelio procura que seamos mejores seres humanos. Este evangelio de Jesús, el correcto, exige que vivamos a la altura del cielo. Compartía la última vez que nuestro estándar para medirnos no es el mismo que el del mundo. Y el evangelio que Jesús exige es mucho más que venir los domingos aquí. Oh, gloria a Dios. El verdadero Jesús espera que nos conduzcamos siendo ejemplo para la humanidad. Así que frente a ese escenario se pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? En ese escenario donde Jesús está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, se pregunta, ¿quién es Jesús? Yo te pregunto en esta mañana, en medio de tus conflictos, en medio de tu desesperación, ¿quién es Jesús? Como compartía nuestro hermano Jorge, en medio de nuestra intolerancia, ¿quién es Jesús? En medio de nuestra escasez, ¿quién es Jesús? En medio de nuestra aflicción, ¿quién es Jesús? Oiga, este escenario pone a prueba nuestra fe. Porque en este escenario nos están diciendo, si solamente Jesús es un profeta,
solamente estará pendiente a mi bienestar. Pero la realidad es que Jesús es más que un profeta. Por ende, hay exigencias del cielo que usted y yo, en esta mañana, tenemos que sacar a flote. Cuando salimos de este lugar, siguen midiéndonos igual que cuando estamos aquí. Porque el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, nos empuja a que seamos mejores seres humanos. ¿Está conmigo? ¿Quién es Jesús? Oiga, el segundo escenario es fascinante. Vaya conmigo, Mateo 16:13. Mateo 16:13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, él les dijo, otros, Jeremías, y algunos de los profetas. El 15, y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúchame bien, me encanta porque el texto comienza diciendo dónde Jesús hace la pregunta. Y la historia, los historiadores dicen que en el tiempo antiguo, Antiguo Testamento, este fue el lugar donde se edificó el altar dedicado a Baal, dios de los cananeos. Más tarde, en esos predios, los griegos construyeron un altar a Pan, dios de la naturaleza. Y Jesús, en medio de ese litoral, con el andamiaje que tenía ese sitio, pregunta: ¿quién dice que soy yo? Entienda esto. En medio de las filosofías contemporáneas, Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo: ¿quién dice que soy yo? ¿Con qué? Con lo que se ha demostrado, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la primera pregunta que hace Jesús. Fascinante porque en medio del bagaje existencial, el trasfondo histórico que tiene ese terreno, ese lugar, Jesús decide preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? Si usted hace un análisis cuidadoso, se dará cuenta que Jesús jamás vuelve a preguntar o le importa qué piensan los demás de él. Si usted analiza el texto, si usted va a todos los evangelios, no va a encontrar a Jesús interesado en saber qué la gente piensa de él. Solamente en ese texto Jesús decide preguntarle a los de él, a los discípulos, a los que están cercanos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Fascinante. Porque Jesús no tiene problema con su autoestima. Por eso usted no lo va a ver nunca más preguntando esto. Inclusive, cuando la gente se le acercaba, él le contestaba: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando la gente se acercaba, le decía: coge tu cruz y sígueme. Usted no va a ver jamás un texto igual a este, donde Jesús está interesado en saber qué piensan los demás de él. Repito, Jesús tenía su autoestima bien clara. Él sabía quién él era él. Así que al él hacer la pregunta, lo que está diciendo es: para ustedes,
¿quién soy yo? No solamente por la experiencia que has tenido, sino por lo que dicen otros. Recuerden, los discípulos ya llevan tiempo con Él. Ya habían visto milagros, ya habían visto portentos, ya habían visto la gloria de Dios derramada sobre Cristo. Así que al Jesús acercarse a ellos y preguntarle qué dice la gente, Jesús está interesado en saber cuál es su opinión en base a lo que piensan los demás. Porque Jesús, su autoestima, como dije, está clara. Así que realmente no es importante para Él saber qué piensan los demás, sino saber qué piensan los discípulos de lo que piensa la gente. Escuché. Si hay algo retante en este tiempo, es ser un verdadero discípulo. Sí, porque todos dicen amén, todos dicen aleluya, todos quieren hacer una oración. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tu fe es retada, porque tienes que tomar postura, entonces lo que piensa la gente en ti puede influenciar. En Jesús no influenciaba, pero Él quería dejar algo claro. No importa la presión que te puedan hacer afuera. No importa cuánto te estén presionando para que tú claudiques en los estatutos y mandatos que ya Él estableció. En otras palabras, Jesús le está diciendo que no te importa lo que los demás piensen. Ten tu autoestima sana. Oiga, si algo el enemigo de las almas ha tratado de hacer con el ser humano es bajarle su autoestima. Si algo él gasta tiempo en que usted se sienta menos. Si algo el enemigo trabaja en la mente es con que usted se sienta incompleto. Si algo el enemigo trata de socavar es lo que Dios está haciendo en su vida. Si algo él está interesado en robar es lo que Dios ha declarado sobre ti. Es jugar con tu autoestima. Por eso cualquier persona que el enemigo pueda usar para robar y minar tu fe, la va a utilizar. Y lo primero que te van a decir es que tú no puedes. Porque lo que quieren es minar tu autoestima. Es que tú no logres alcanzar lo que te dijeron que ibas a alcanzar. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito tú eres. Oh, mi alma te alaba. Por eso Jesús le dice: ¿y vosotros quién dicen que soy? Oiga, si Jesús sana tu autoestima, no hay quien te detenga. Cuando tú estás claro en el concepto de lo que tú eres para Dios, cuando tú estás claro que tú eres hijo, lo que te digan los demás ya no te importa tanto. En una sociedad donde eres empujado a vivir conforme a lo que los demás piensen, Jesús te está diciendo: si entiendes quién soy yo, en ti alcanzarás lo que te has propuesto. Oh, gloria a Dios. Escuche bien, porque usted tiene que entender que esto no es por sus méritos, porque la realidad es que si fuera por nuestros méritos no tendríamos salvación. Puede que hoy estés viviendo experiencias desagradables por decisiones equivocadas que tomaste. Pero usted tiene que estar claro que aún así Jesús tiene el poder para sanar, para transformar y para cambiar la experiencia que estás viviendo. Tal vez tomaste malas decisiones y hoy estás viviendo una mala experiencia por esa mala decisión. Pero la misericordia y el cuidado de Dios, de quién es Jesús en ti,
te permite tener acceso. Ah, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Su cuidado, su amor, te permite sobrepasar esa mala experiencia. Pero usted tiene que estar claro, ¿quién es Jesús? Oiga, la Biblia está llena de héroes y gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero mi brújula es Cristo. Gloria a Dios por Abraham, gloria a Dios por Elías, gloria a Dios por Pedro, gloria a Dios por Juan. Pero Cristo es la base de este evangelio. Y cuando usted sabe que es Cristo y usted se agarra de Cristo, entonces su autoestima estará sana. Pero usted tiene que entender que Cristo es la base de nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando el escritor escribe Cesarea de Filipo, está diciendo, no importa de dónde hayas venido, no importa tu bagaje existencial, no importa tu trasfondo, no importa de dónde Dios te sacó, ya tú no perteneces a ese lugar. Ah, gloria a Dios. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús, la vida es transformada. Hay transformación al encuentro con Jesús. Y en ese encuentro entonces podemos decir, ¿quién es Jesús? Oiga, permítame ir aterrizando, porque encontré algo fascinante. Porque hoy la pregunta retumba en nuestro interior. ¿Quién es Jesús para nosotros? Mira lo que escribió Charles Swindoll. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad fue el perdón. Así que Dios nos envió un Salvador. Aleluya. Necesitaban a quien pagar el precio. Y Jesús estuvo dispuesto a pagarlo. En esta mañana, la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? En esta mañana, al analizarte, al reflexionar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿O solamente es tu proveedor? ¿Es el que te da espacios de alegría en estos momentos donde puedo compartir con alguien? ¿O es el dueño de tu vida? Jesús, ¿quién es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Él? En estos escenarios donde se nos pregunta quién es Jesús, yo hago la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Te sientes cómodo en la iglesia y vienes porque no tienes otra cosa que hacer? ¿O estás dispuesto a
a entregarlo y obedecerlo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿O solamente lo que no te duela? Lo que sea fácil, lo que no te cueste. En esta mañana, llévate esto en tu mente. ¿Quién es Jesús? Y este viernes, haz los arreglos, estés aquí en la casa. Porque quiero cerrar con lo que el Señor me dio en esta serie, en esta corta serie. Mientras escribía y ayer retomaba otra vez, Dios me ministraba. Yo quería agotar los 4 escenarios de un cantazo, pero Dios hablaba en mi corazón. Porque el conocer a Jesús es un proceso, es una entrega, es obediencia. No es algo de la noche a la mañana, sino es una entrega total, es una rendición. Es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y vuelvo y te pregunto, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Realmente pasas tiempo conociendo a Cristo? ¿O te conformas con lo que decimos aquí los viernes y domingos? A este Cristo hay que conocerlo con cercanía. Hay que dar la milla extra, como dije anteriormente. Hay que sacar espacios para conocerlo a través de su palabra. Pero también hay que sacar espacios para intimar y orar. ¿Quién es Cristo? Es tu sostén, es tu alegría, pero sobre todo es tu Salvador. Él dio todo en aquella cruz para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Él derramó hasta la última gota para que usted y yo podamos tener vida eterna. Él lo entregó todo allí. No se reservó nada para Él. No tuvo limitaciones en aquella cruz. Entregó su vida para que tú y yo tengamos vida. ¿No crees que este Jesús merece más de nosotros? ¿No crees que el Jesús que lo entregó todo allí merece más tiempo? ¿No crees que este Jesús que dio su vida en aquella cruz merece que hagamos mayores sacrificios? ¿Qué usted cree? Póngase de pie. Bendito Dios. Bendito Dios. Jesús. Jesús. El dador de la vida. El que entregó todo su ser con la intención de que seamos salvos. Este Jesús, hoy, al estar frente a Él, está haciendo reclamos que usted y yo tenemos que evaluar. La intención no es darle información. La intención es confrontarlo con una realidad. La intención en esta mañana y en esta corta serie no es darle una inyección de fe, sino confrontarlo con realidades que nos están exigiendo del cielo. Es tiempo de dejar de jugar iglesia. Es tiempo de vivir un evangelio completo. Acercarnos a la cruz, acercarnos a Jesús y rendir los deseos, rendir las pasiones, rendir los pensamientos, llevar al filo de la cruz todos los deseos impuros, entregar aquello que sabemos que está escondido y no hemos entregado. Y yo no le voy a pedir que usted levante sus manos, no. Usted haga una oración y preséntese delante de este Jesús
vaya delante de la cruz, delante de Jesús y preséntese. Y si hay algo que entregar, entréguelo en esta mañana. Si hay algo que haya que corregir, comprométase con esa corrección. Porque el Jesús que fue a la cruz merece todo y toda nuestra vida. Con este cántico, usted preséntese delante de Jesús y entregue aquello que tiene que entregar en esta mañana.